Bien, entonces, en el tema de espacios vectoriales, lo que nos vamos a encontrar es, vamos a tener nosotros un conjunto de elementos o de objetos. Este conjunto generalmente se va a representar con la letra V, ¿sí? Y pues vamos a tener en él distintos elementos o distintos objetos. A cada uno de los objetos que pertenecen a ese conjunto se le conoce como vectores, no necesariamente porque sea propiamente un vector de IJK, sino porque es un elemento de un espacio vectorial. Para que este conjunto sea considerado un espacio vectorial, es el conjunto con todos sus elementos más dos operaciones, que son la operación suma y la operación de multiplicación por escalar. Entonces, un espacio vectorial es este conjunto de objetos junto con las dos operaciones suma y multiplicación por escalar. Estas dos operaciones se van a descomponer en 10 axiomas que se conocen como los axiomas de espacio vectorial y se los voy a presentar aquí en la otra pantalla. Déjenme nada más hacer el cambio para poderlos enunciar. Ok, entonces vamos a estar viendo aquí el libro de álgebra lineal de Grossman, ¿sí? Y estamos en el capítulo precisamente 5, que es espacios vectoriales. Entonces, los axiomas de un espacio vectorial son 10. Los primeros 5 se refieren a la operación suma y los siguientes 5 se refieren a la multiplicación por escalar. El primer axioma se conoce como cerradura bajo la suma y lo que nos dice es que si tenemos dos elementos en un espacio vectorial, el resultado de la suma de ellos debe de ser también un elemento de este mismo espacio. El siguiente axioma, la ley asociativa, nos indica que la suma de tres elementos en un espacio vectorial se puede hacer en cualquier orden. Es decir, puedo sumar yo x más y y a este resultado le sumamos z, o sumar y más z y a ese resultado x. De todas formas, el resultado debe de ser el mismo. El axioma 3 se refiere a la existencia de un elemento que se conoce como neutro aditivo o idéntico aditivo. Este es el vector 0. Este vector nos indica que al sumarse con cualquier elemento dentro del espacio vectorial, el resultado debe de ser el mismo elemento, ¿sí? De ahí que se llame neutro o idéntico aditivo. Luego, en el axioma 4 tenemos la aparición de un elemento que se conoce como inverso aditivo. Esto significa que para cada elemento X de un espacio vectorial debe de existir un inverso aditivo de manera que al sumarlos nos genere el vector 0. Estos son los primeros 5 axiomas que se refieren la ley conmutativa de la suma nos indica que no importa cómo se haga la suma, o sea, X más Y o Y más X igual es el mismo resultado. Estos primeros 5 axiomas les comento que son referentes a la operación suma y del axioma 6 al axioma 10 van a ser referentes a la operación multiplicación por escalar. El axioma 6, por ejemplo, se conoce como cerradura bajo la multiplicación por un escalar y nos indica que si tomamos cualquier elemento del espacio vectorial y lo multiplicamos por un escalar, es decir, una constante, su resultado debe de estar también dentro del conjunto. La primera ley distributiva nos dice que si tenemos dos vectores multiplicándose por un escalar, pues lo que yo puedo hacer es multiplicar el escalar por cada vector, ¿sí? Es como una manera de quitar los paréntesis. La segunda ley distributiva nos indica que si tengo la suma de dos escalares multiplicándose por un vector, pues es lo mismo que el vector multiplicado por cada escalar, ¿sí? Que también es una manera de quitar paréntesis ahí. La ley asociativa de multiplicación nos dice que ahora sí que pues aquí el orden de los factores no altera el producto, o sea, no importa cuál escalar multipliquemos primero
o si multiplicamos los escalares entre ellos y luego por el vector, al final el resultado es el mismo. Y el último axioma se conoce como neutro multiplicativo. Quiere decir que si yo tomo cualquier elemento del conjunto vectorial y lo multiplico por el escalar 1, entonces pues me va a quedar el mismo elemento. Sí, ese no se va a alterar. Estos son entonces los 10 axiomas de espacio vectorial. Vamos a ver ahora cómo es que se aplica. Y voy a regresar acá al pizarrón. Entonces, para nosotros comprobar si un conjunto dado es un axioma vectorial, lo que tenemos que hacer es aplicarle precisamente los 10 axiomas que ya vimos y ver si todos se cumplen. Si se cumplen los 10 axiomas, entonces el conjunto que nos dan se puede llamar espacio vectorial. Pero con un axioma que no se cumpla, entonces el conjunto no es un espacio vectorial. ¿Sí? Y vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a tomar nosotros el siguiente conjunto. Vamos a tener el conjunto IB que sea todos los puntos X, Y, tal que Y es igual a MX. Entonces, aquí vamos a tener, el conjunto dado, van a ser todos los puntos que estén sobre alguna recta que pase por el origen con pendiente M. ¿Sí? Y queremos ver precisamente si este conjunto o si los elementos de este conjunto cumplen con los 10 axiomas de espacio. Para ello, pues vamos a ir aplicando uno a uno. El primer axioma, el de la cerradura bajo la suma, nos dice que si yo tengo dos elementos en el conjunto, pues la suma de ellos también debería de pertenecer al mismo conjunto. Entonces vamos a aplicarlo precisamente así. Vamos a proponer dos elementos en el conjunto. Ahora, noten que los elementos aquí pues son pares ordenados, ¿sí? Entonces yo voy a proponer dos pares ordenados diferentes. El x1, y1 y el x2, y2. Pero según la definición que tengo en mi conjunto, pues la coordenada y de cada par se puede expresar como un producto de la coordenada x por una pendiente m. Entonces, este par ordenado, o sea, en este par ordenado, y1 sería igual a m por x1 y y2 pues sería igual a m por x2, ¿sí? Según la definición que tenemos. Y así, cada uno de los pares ordenados, pues los vamos a poder escribir como x1, mx1, y el otro par ordenado que corresponde al otro elemento del conjunto se va a llamar x2, mx2. ¿Sí? Aquí lo único que estamos haciendo es proponer dos elementos distintos dentro del mismo conjunto y pues escribirlos de acuerdo a la definición del mismo. Entonces, para aplicar este axioma, pues lo que tenemos que hacer es sumar estos dos y verificar si el resultado pertenece también al conjunto, es decir, si el resultado se puede escribir de esta misma manera, ¿sí? Entonces, al sumar estos dos vectores, pues lo que vamos a sumar es dos pares ordenados. Y estos se van a sumar componente a componente. Es decir, vamos a tener las componentes en X, que sería X1 más X2, coma, las componentes en Y, MX1 más MX2. ¿Sí? Entonces me queda todavía un par ordenado, pero cada componente pues es la suma de las componentes anteriores. Y aquí fíjense que en la coordenada X o en la componente J, pues nosotros podemos factorizar una M. Y entonces el resultado que nos queda, pues de hecho corresponde a la forma de los pares ordenados que estamos proponiendo, que es la coordenada X y la coordenada Y es M veces
la misma componente en X, ¿sí? Entonces, este resultado sí pertenece al mismo conjunto, por lo tanto, se cumple el axioma, ¿sí? Vamos a ver, vamos a pasar ahora a ver el axioma 2. En el axioma 2 nos habla acerca de la ley conmutativa, ¿sí? La ley asociativa de la suma. Esto quiere decir que si yo tengo tres elementos que pertenecen al conjunto, pues no debería de importar el orden en el que los sume. Y vamos a comprobar esto, ¿sí? Entonces, aquí lo que necesitamos hacer, pues, es proponer tres elementos que pertenezcan a nuestro conjunto. Ya vimos que estos elementos deben de ser pares ordenados, así que tenemos x1, y1, tenemos el siguiente vector que es x2, y2, y el siguiente vector que sería x3, y3. Ojo, aquí la X esta y la Y esta, muchachos, no se debe de confundir con lo que tenemos aquí adentro. Las X que tienen la flechita arriba son vectores, o sea, son elementos del conjunto V. Y las X que tienen el subíndice, o las Y que tienen el subíndice, pues son una coordenada, ¿sí? Porque los elementos de V, pues son pares ordenados. Entonces, cada uno de estos, así como dijimos anteriormente, pues lo vamos a poder reescribir en términos de la pendiente. Y tendríamos aquí x2, m por x2 y z sería pues x3, mx. ¿Okay? Y entonces ahora sí, vamos a plantear la suma de estos tres elementos. Entonces, siguiendo la forma que tiene el axioma, pues aquí tendríamos, primero habría que sumar x más y, es decir, x1, mx1 más x2, mx2. Y a esto le vamos a sumar z, x3, mx3. ¿Sí? Y esto debería de ser igual a tomar x, mx1, y sumarlo con la suma de y más z, que sería x2, mx2, que es y, más z. ¿Ok? Entonces, si desarrollamos un poquito de estas operaciones, pues lo que esperaríamos es que ambos lados de esta igualdad pues se mantuvieran iguales, o que la igualdad se cumpliera, ¿sí? Entonces, aquí al sumar el primer corchete que tenemos, el primer paréntesis cuadrado, nos quedaría x1 más x2, mx1 más mx2. Y esto se estaría sumando con lo que viene siendo z. Luego, del otro lado, x se debería de sumar al resultado de la suma de estos dos puntos, que sería x2 más x3, mx2 más mx3. Luego, si sumamos los vectores, perdón, los puntos resultantes, pues nos va a quedar en el lado izquierdo de la ecuación sería x1 más x2 más x3, mx1 más mx2 más mx3. Y esto en el lado derecho nos va a quedar pues x1 más x2 más x3, mx1 más mx2 más mx3. Entonces, la igualdad se mantiene, quiere decir que el axioma 2 también se cumple. Así tendríamos que comprobar cada uno de los axiomas, ¿sí? Cada uno de los axiomas de la suma. Pero vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría con uno de los axiomas de la multiplicación por escalar. Entonces, vámonos directo al axioma 6.
El axioma 6, que es la cerradura bajo multiplicación por escalar, nos indica que si tenemos un número real, ¿sí?, o un escalar, que multiplica a uno de los elementos del conjunto, este resultado debe de pertenecer también al conjunto. Entonces aquí vamos únicamente a plantear nuestro elemento X, ¿sí?, que ya dijimos que lo podemos escribir como mx1, mx1. Entonces lo que vamos a hacer es, este elemento pues lo vamos a multiplicar por algún escalar alfa, que es un número real. Y esto se expresaría como, pues, alfa x, que sería alfa por esta coordenada. Como lo que tenemos es un par ordenado que se está multiplicando por un número, pues ahí nada más cada número, o sea, más bien cada componente del par se multiplica por alfa. Entonces, esto sería alfa x1, alfa por mx1. Ahora, como alfa y m son números reales, perdón, como alfa y m son números reales, pues aquí no importa cómo los acomode, debería de dar el mismo resultado. Y si se fijan, lo que nos queda pues es precisamente la misma forma del par ordenado que tenemos, es decir, la componente en x, m veces la misma componente. Quiere decir entonces que este axioma también se cumple. Si nosotros terminamos de demostrar los 7 axiomas restantes, nos vamos a dar cuenta de que todos y cada uno de ellos se cumplen o se mantienen para este conjunto dado. Entonces, eso quiere decir que el conjunto que tenemos, que dijimos eran los pares ordenados, tal que y era igual a mx, en otras palabras, es el conjunto de todas las rectas que pasan por el origen. Este conjunto sí es un espacio vectorial. ¿Sí? Vamos a ver ahora un ejemplo de un conjunto que no es un espacio vectorial y ver cómo es que con un axioma que no se cumpla, pues ya tendríamos que negar el argumento, ¿no? Entonces, vamos a tener ahora el conjunto, también le voy a llamar V, de todos los pares ordenados, tal que y es igual a 2x más 1. Entonces, fíjense que también estamos hablando acerca de los pares ordenados que están sobre una recta, pero es sobre una recta en específico. Es todas las rectas que tienen, bueno, perdón, la recta que tiene pendiente 2, ¿sí?, y que tiene una ordenada en el origen en 1. Entonces ahora tenemos una sola recta y queremos ver si esta es un espacio vectorial o no, o si los puntos que están en ella constituyen un espacio vectorial o no. Entonces, vámonos con el primer axioma, que dijimos era la cerradura bajo la suma. ¿Sí? Entonces, así como le hicimos anteriormente, pues vamos a proponer dos elementos que pertenezcan a este conjunto. Vamos a proponer el elemento X y el elemento Y. Ahora, fíjense que aquí Y es igual a 2x más 1. Entonces, en cada uno de estos pares, pues los vamos a escribir como x1, 2x1 más 1, y el elemento que corresponde a Y, o el par ordenado que corresponde a Y, sería x2, 2x2 más 1, ¿sí? Porque el conjunto me indica que esa es la forma que tiene Y. Entonces, ya que definí mis dos elementos en términos del conjunto dado, pues ahora sí vamos a aplicar la cerradura, a ver si más bien vamos a realizar la operación suma, a ver si esta operación es cerrada, es decir, a ver si el resultado nos da también un elemento que pertenezca a la misma recta. Entonces, al sumar aquí x más y, vamos a tener la suma de estos dos pares ordenados. Tendríamos x1, 2x1 más 1,
más x2, 2x2 más 1. Y pues nuevamente sumamos componente a componente, ¿sí? Vamos a tener x1 más x2, 2x1 más 1 más 2x2 más 1. Vamos entonces a simplificar aquí un poco. La parte de x, o la coordenada x, pues esa se va a quedar igual, x1 más x2. Y acá vamos a tener, podemos factorizar un 2, x1 más x2, más 2. Fíjense entonces que este resultado ya no concuerda con la forma del par ordenado que nosotros habíamos propuesto. Nosotros dijimos que nuestros pares ordenados tenían que estar de esta forma, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es la componente en x, eso sí cuadra, coma, 2 veces la misma componente en x, también cuadra, pero lo que se suma ya no es un 1, es un 2. Entonces la ordenada en el origen del par ordenado resultante ya no está sobre una recta que pasa por 1, sino sobre una recta que pasa por 2. Entonces, como este resultado no pertenece al mismo conjunto, pues el axioma no se cumple. Y esto quiere decir que el conjunto que teníamos, ¿sí? El conjunto de todos los pares XY que estaban sobre la recta 2x más 1, este conjunto no es un espacio vectorial. ¿Okay? Con uno de los axiomas que no se cumpla, con eso tenemos para decir que el conjunto no es un espacio vectorial. Existen algunos conjuntos que son como los espacios vectoriales más importantes y que son con los que vamos a estar trabajando. El primero de ellos es el conjunto de Rn, que constituye todos los vectores que vayan a tener la forma x1, x2, x3, así hasta xn. Es decir, son todos los vectores de dimensión n. Pueden ser de dimensión 1, 2, 3, 4, así hasta el número que nosotros le queramos asignar, ¿sí? Entonces, el espacio Rn constituye un espacio vectorial. El otro conjunto que tenemos es el conjunto de las matrices Mn. Estas van a ser todas las matrices que tengan dimensión m por n. Pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares, ¿sí? Pero las matrices van a ser también un espacio vectorial. Y el otro espacio con el que vamos a estar trabajando es el espacio de los polinomios P subíndice n, que son todos los polinomios que tengan un grado n o menor. Entonces, por ejemplo, todos los polinomios de grado 2, 1 o 0, todos los polinomios de grado 4, 3, 2 o 1 o 0, ¿sí? Todos estos son un espacio vectorial. Bien, ¿dudas en esto? En esta definición y en la aplicación de los axiomas. Por mi parte no, maestra. No, maestra. Ok. Entonces,